Hola, bienvenidos al nuevo video del canal Ciudadanía en Italia. Yo soy Matías y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que refiere al certificado de no naturalización y la naturalización extranjera en el caso que sí haya sucedido. Como bien sabemos, este es un documento fundamental en el legajo para el reconocimiento de ciudadanía, donde tendremos que demostrar que nuestro ancestro italiano no se naturalizó del país donde emigró o eventualmente, si así lo hizo, fue posterior al nacimiento de su hijo. Vamos con la intro y ya arrancamos con todos los detalles. Bien, como sabemos, en Argentina este certificado de no naturalización se llama certificado de no ciudadano argentino y se tramita ante la Cámara Electoral. En otros países se puede llamar directamente certificado de no naturalización o constancia de no naturalización y también se tramite o ante la Corte Electoral o en algún caso algún organismo de inmigración. Eso tendrán que averiguarlo específicamente en su país. Yo acá voy a dar los detalles, principalmente cómo se tramita el certificado en Argentina y cómo es el formato. En cuanto a documentos necesarios, hablando puntualmente de Argentina, vamos a necesitar el acta de nacimiento del italiano, el acta de defunción del italiano, nuestro DNI, frente y dorso, que somos los solicitantes, y la documentación necesaria que pruebe nuestra línea de descendencia. Es decir, que si nuestro ancestro era nuestro bisabuelo, tendremos que presentar también nacimiento de nuestro abuelo, nacimiento de nuestro padre, simplemente para demostrar que nosotros somos descendientes y tenemos interés legítimo en este certificado. El pago en Argentina actualmente es de 480 pesos y todo este trámite y estos documentos se realizan vía online a través de la página propiamente de la Cámara Nacional Electoral. En el transcurso más o menos de 30 a 60 días vamos a recibir el archivo con el certificado concretamente de no naturalizado. En el caso que no seamos familiares, es importante que el certificado lo solicite algún apoderado debidamente acreditado o algún abogado, ¿sí?, que actúe en nombre del interesado en tener esta certificación. Un tema importante al solicitar este certificado y completar el formulario es colocar todas las variantes con que el italiano fue inscrito en las actas, así sean datos que fueron rectificados posteriormente en los documentos, pero si eventualmente en algún punto esta persona estuvo registrada de una forma, nosotros tenemos que incluir esta variante en el certificado de la Cámara Electoral para de esta forma demostrar que nuestro ancestro no se naturalizó bajo ninguna variante. Es decir, que si nuestro ancestro se llamaba Giovanni Ferrari y en un acta fue puesta como Juan Ferraro, bien sabemos que Giovanni y Juan es la traducción del nombre, obviamente tienen que siempre ir esas dos variantes, pero después tenemos un error en el apellido, que le habían puesto Ferraro. Entonces, más allá que nosotros rectifiquemos ese apellido a Ferrari, que sería el apellido correcto, cuando completemos el formulario para la emisión de este certificado no naturalizado, tiene que incluir ambas variantes, es decir, que dirá Ferrari o Ferraro y en la parte de nombre dirá Giovanni o Juan. Y de esta forma abarcamos todas las posibilidades de la hipotética naturalización, certificando justamente que no se naturalizó bajo ninguna opción de nombre. Y acá quiero abrir un paréntesis y remarcar algo importante. He visto en muchos lados, he leído en otros tantos que hay gente que asegura que con solo colocar las variantes en el certificado de la Cámara Electoral ya uno se salva de rectificar y ya estaría todo bien en cuanto a documentación. No, esto es un error muy grave, ¿sí? El certificado de la Cámara Electoral lo único que hace es certificar que no existe un registro de naturalización para una persona con esas variantes de nombre, pero no significa que de esa forma se están rectificando las actas o valga como una especie de autoidentidad. Nosotros igual los documentos tenemos que tenerlos correctos, es decir, las actas, las partidas hay que rectificarlas para que estén los datos correctos del italiano. Cuando obtengamos el certificado, que nos va a llegar, como les decía, vía online, este certificado de no naturalizado, ¿sí?, es color verde. Una de las recomendaciones que yo hice en un video anterior es que este certificado lo impriman en color de buena calidad, porque queda mejor presentado y siendo que antiguamente la Cámara Electoral lo emitía en papel, en este papel de filigrana en color verde, lo ideal sería que hoy en día que es digital, igual de todas formas lo hagamos imprimir en color, así queda un poco más prolijo al momento de adjuntar en el legajo. En el caso que nuestro ancestro sí se haya naturalizado argentino o del país que emigró, el certificado suele ser distinto, suele venir únicamente con la variante de nombre y apellido con que efectivamente fue naturalizado, el resto de los datos y muchas veces dice la fecha de naturalización y una fecha de enrolamiento. Lo importante para nosotros es la fecha de naturalización, ¿sí?, porque el enrolamiento en realidad siempre viene posterior. Por lo tanto, lo importante es que indique la fecha de naturalización y
Posterior a eso, lo que vamos a tener que también tramitar es la sentencia de naturalización ante el juzgado civil correspondiente, porque para lo que es certificaciones, cuando se hace mención a una sentencia, muchas veces en Italia les van a pedir de todas formas la sentencia de naturalización donde está la fecha de naturalización y la fecha del juramento a la ciudadanía argentina o del país extranjero. Entonces, es importante que en el caso de no naturalizado, con ese certificado ya es suficiente, y en el caso de sí naturalizados, adjuntar además la sentencia de naturalización. Es importante que para los casos de los sí naturalizados, esta naturalización haya sido posterior al nacimiento del hijo, es decir, que el hijo haya nacido de padre italiano, porque si nuestro ancestro italiano se naturalizó y posterior nació el hijo estaría naciendo de un padre argentino. ¿Se entiende el concepto? Entonces es importante la fecha de naturalización y contrastarla con la fecha de nacimiento del hijo y de ahí determinar si podemos o no seguir con nuestro trámite de ciudadanía. Es bueno destacar que con la reforma de la ley de ciudadanía en 1992, Italia permite la múltiple ciudadanía. Entonces, si la naturalización viene después de ese año, no hay ningún problema porque no correspondería a la pérdida de la ciudadanía italiana. Pero anterior a ese año, con el Código Civil de 1865 o posteriormente con la Ley de Ciudadanía de 1912, cualquier naturalización de un país extranjero correspondería la pérdida de la ciudadanía italiana, ¿sí? Es importante destacar que esto es totalmente distinto a la no renuncia. El certificado de no renuncia, que en realidad es un certificado que nosotros no solicitamos, sino que es el trámite que hará el comune posteriormente vía interna a los distintos consulados, es distinto. Es decir, que el certificado de no naturalizado de la Cámara Electoral lo que certifica es la no naturalización extranjera o eventualmente la sin naturalización dependiendo de la fecha, pero el certificado que pide el comune es el certificado de no renuncia, que no solo corresponde al italiano sino al resto de la descendencia, porque cualquier ciudadano italiano puede de forma voluntaria hacer la renuncia a su ciudadanía ante el consulado italiano. Entonces esta es la cuestión que se verifica vía PEC. Si alguna vez escucharon o leyeron lo que refiere el PEC, esto vendría a ser esta solicitud de parte del comune a los distintos consulados para saber si no hubo alguno de nuestra línea que renunció a la ciudadanía italiana. Aclarar una cuestión referida a las fechas y años. Si el italiano se naturalizaba entre el periodo de 1865, que es lo del Código Civil, y 1912, que es la primera ley de ciudadanía italiana, si el italiano se naturalizaba en ese periodo y el hijo era menor de edad, por más que ya haya nacido de padre italiano, lógicamente, de todas formas perdía la ciudadanía este hijo nacido anterior a la naturalización, siempre y cuando en este transcurso de tiempo, porque el Código Civil antiguamente implicaba que el hijo menor de edad tenía la misma ciudadanía que el padre, es decir, que si el padre se naturalizaba, digamos que el hijo no podría mantener ese estatus de ciudadanía italiana, ¿se entiende? Esto cambia a partir de 1912 hasta 1992, que es el periodo más habitual de la mayoría de los legajos, en que si hay una naturalización lo importante es que el hijo haya nacido antes de esa naturalización, porque por más que sea menor de edad conserva mientras tanto la sangre de ciudadanía italiana, digamos. Y de a partir de 1922 en adelante no hay ninguna implicancia con una naturalización extranjera. Estos conceptos hay que tenerlos muy en claro también para el resto de la línea de descendencia. ¿Qué quiere decir? Que la ciudadanía italiana, como bien sabemos, se transmite por sangre desde el italiano a toda la descendencia. Pero ¿qué pasa? Si una persona, por ejemplo, nacido en Argentina, ¿no?, con sangre italiana, ¿sí?, descendiente de un ancestro italiano originario, hipotéticamente se naturaliza antes de 1992 de otra ciudadanía, por ejemplo, emigra a Estados Unidos y toma la ciudadanía de naturalización estadounidense antes de 1992, esto corresponde a la pérdida de la ciudadanía italiana, ¿sí?, que al momento no la tiene reconocida, pero la tendría en cierta forma latente porque para la ley de ciudadanía ya es ciudadano italiano de nacimiento, ¿sí? Simplemente falta el reconocimiento. Por ejemplo, bisabuelo nació en Italia, abuelo nació en Argentina, nuestro padre nace en Argentina, emigra y antes de que nazcamos nosotros toma una ciudadanía, por ejemplo, como les decía, la de Estados Unidos antes de 1992, eso correspondería a que él pierda la ciudadanía italiana y por lo tanto nosotros no tendríamos acceso a esa ciudadanía. Así que bueno, es una cuestión de ir viendo todos los documentos, ir viendo todas las fechas y en el caso que haya habido alguna naturalización, algo ya sea del italiano o de la descendencia, chequear estas cuestiones porque a veces mucha gente lo pasa de alto y puede llegar a generar algún problema. Hay un caso especial que obviamente es anterior a 1992 con respecto a la naturalización y es el acuerdo bilateral que hubo entre Argentina e Italia para la naturalización, ya sea de un país o de otro, sin la necesidad de perder la ciudadanía de origen.
Esto empezó a regir en Argentina más o menos fines de octubre de 1971, donde el italiano podía adquirir la naturalización argentina sin necesidad de perder la ciudadanía italiana. Pero una cuestión importante, era necesario que al momento de naturalizarse el italiano se acoja justamente a este acuerdo, ¿sí? Si no hay una voluntad propia del italiano a acogerse a este acuerdo y mantener ambas ciudadanías, de todas formas se perdía la ciudadanía italiana. ¿Se entiende? Es una cuestión especial que debe estar tácita en la sentencia de naturalización, ¿sí? No es que se da por hecho que todos los naturalizados del 71 en adelante conservaban las dos ciudadanías. Es un caso muy especial, muy particular, que en algunos casos se ha dado de esa forma, en muchos otros no, porque justamente el ciudadano italiano tampoco tenía conocimiento de esta cuestión, como tampoco tenían conocimiento antiguamente de que si se naturalizaban perdían su ciudadanía de origen. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo ir completando el tema del certificado, en este caso únicamente el certificado de la Cámara Nacional Electoral de Argentina, ¿sí? Para los emigrantes en Argentina, a través del sistema online. Bueno, acá les voy a mostrar cómo acceder al formulario de no ciudadano argentino. Tenemos que entrar a la página de la Cámara Electoral, que en este caso es electoral.gov.ar. Esta es la página de la Cámara Nacional Electoral. Entonces, al ingreso de la página, aquí abajo vamos a encontrar una opción que es trámites y formularios, ¿sí? Es este circulito. Una vez aquí vamos a poder ver los trámites, formularios que se pueden tramitar. En este caso nos avisa que tanto el certificado de ciudadano argentino como el de no ciudadano no se tramita más en forma de papel, es decir que sí o sí el trámite en Argentina es vía online. La solicitud del certificado de no ciudadano argentino es el formulario 003, ¿sí? Como vemos acá en la primera opción. Y si nosotros ya sabemos que nuestro ancestro sí se naturalizó, pediremos directamente el certificado formulario 052, que es digamos, la opción siguiente. En este caso vamos a completar lo que refiere a el certificado de no ciudadano argentino. Tienen incluso un tutorial si quieren ver. Pero bueno, para ingresar al trámite tenemos que hacer clic en este iconito que es como si fuera una nubecita de descarga, pero en realidad no es que te lo descarga, sino que nos va a guiar a la página siguiente, que es para empezar el trámite. Hacemos clic ahí. Bueno, se nos abre una página donde ya podemos iniciar el tema de la solicitud del certificado. Si quieren ingresar directamente ustedes pueden entrar a esta dirección, ¿sí? formularios.electoral.gov.ar/F03. Bueno, nos hace un aviso referido al tema del pago online. Nosotros le damos clic acá abajo donde dice comprendo y deseo comenzar. Y se nos abre la primera opción donde nos dice que si nosotros ya disponemos de un certificado emitido a nombre del mismo ancestro italiano, podemos decir que sí o que no. Y si en el caso que ya contemos con uno, va a ser un poquito más rápido la emisión de este nuevo certificado. Si esto es eventualmente si algún familiar o nosotros hace varios años ya lo habíamos pedido y obviamente es el mismo, ¿sí? El mismo certificado, entonces damos clic en sí. Recuerden que esto es en cuanto a el tema de las variantes. Si nosotros tenemos un certificado anterior que tiene solamente dos variantes, por ejemplo el nombre y apellido como venimos hablando, y ahora necesitamos un certificado que tenga nuevas variantes, acá nosotros tenemos que pedir que no, es decir que nos hagan un certificado nuevo, porque si no lo que van a hacer es buscar en el sistema y emitirnos el mismo certificado pero con fecha actual. Nosotros tenemos que pedir uno nuevo, entonces bueno, en este caso seleccionamos que no y vamos en comenzar. Persona a la cual solicitó este certificado se encuentra, esto es si está fallecido o vive, el italiano. Nosotros vamos a poner en nuestro ejemplo, por ejemplo, que falleció. Mi relación con la persona es, esto es si somos familiares, obviamente. Entonces acá las opciones son, si uno es la misma persona que pide el certificado, por ejemplo un mismo italiano que quiere hacer cualquier tipo de trámite, puede poner yo mismo. O si no, soy pariente, abogado o apoderado, como les decía. En este caso nosotros vamos a poner que somos parientes. Cantidad de ejemplares número 1, el valor actual es 480 pesos. Esto obviamente puede ser que varíe al momento que ustedes quieran hacerlo, pero al momento actual de junio 2022 este es el valor. Entonces acá nos dice que nosotros somos parientes de una persona fallecida, por lo tanto tenemos que disponer de la siguiente documentación. Siendo descendiente, nosotros tenemos que adjuntar el tema de nuestro DNI,
la imagen del acta o certificado de nacimiento del italiano, traducción en el caso que no sea un certificado plurilingüe ni que sea un certificado emitido legible, es decir, que si está, por ejemplo, un acta integral que está manuscrita, entonces sí, obviamente hay que traducirla al castellano. Si es un certificado bilingüe, plurilingüe o incluso un certificado pero que está emitido legible los datos, no es necesario la traducción, ¿sí? Después, como les decía, la documentación que acredite el parentesco, ¿sí? Que bastaría solo con los certificados de nacimiento, esto principalmente cuando no compartimos el mismo apellido con el italiano, certificado de función y obviamente el arancel, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poner que hacemos clic en que disponemos de toda la documentación solicitada y le damos en siguiente. Ahora, esto es importante, que tenemos que poner en nuestro mail, ¿sí? Confirmar el tema de nuestros mails, que tiene que ser personal. Vamos a poner nuestro ejemplo, ponemos que no soy un robot y vamos a siguiente. Ahora completamos en esta página lo que son los datos del solicitante. Apellido Ferrari, nombre José, por ejemplo, ¿no? Si yo me llamara nombre José. DNI, documento de identidad, por ejemplo, 30 millones, 555, 444. Si tengo el mismo apellido que mi ancestro italiano, pongo que sí, por ejemplo. País de nacimiento, Argentina. Luego nuestros datos del domicilio, ¿sí? Esto obviamente es todo un ejemplo. Siguiente. Y acá, datos de la persona por el cual se solicita el certificado. Es decir, que ahora en esta página vamos a completar obviamente los datos de nuestro ancestro italiano. Tipo de documento es, si el italiano en algún acta figura con un número de documento, podemos colocarlo acá y es un poco más rápido después la búsqueda en los archivos por parte de la Cámara Electoral. Pero la verdad que esto no es un dato importante, principalmente para el no naturalizado. Entonces, si no tenemos estos datos, podemos dejarlo en blanco, no es algo relevante para la emisión del certificado. En provincia de nacimiento no va nada porque son las provincias argentinas, así que no iría. País de nacimiento, y acá sí ponemos Italia, por ejemplo, que nuestro ancestro es italiano, que es lo que nos importa. Vamos a siguiente. Y acá obviamente nos avisa, si usted requiere presentar formulario para la ciudadanía italiana, debido a las normas de ese país, podrá solicitar la incorporación de variantes de nombre y apellido. Obviamente no se toman variantes que uno haga por traducción o que figuren ya sea por firma o incluso en otros documentos que no están en los documentos de Argentina, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si nuestro ancestro emigró primero a Brasil y en un documento de Brasil figura, por ejemplo, en el matrimonio, de otra forma, esa variante que está en el certificado de Brasil no es necesario incluirla acá y de hecho la Cámara Electoral no va a emitir esas variantes, ¿sí? Solo con el nombre original y obviamente las variantes de las actas argentinas. Selecciona si deseo declarar variantes, pongo que sí. Y acá describir por líneas las variantes de nombre y apellido. Nosotros ya lo pusimos previamente, pero se puede agregar acá de la misma forma, ¿sí? Vamos a siguiente. Y acá ya podemos cargar la documentación que nosotros tengamos escaneada, ¿sí? Nuestro documento, la imagen del certificado de nacimiento, la traducción si es que es necesario la traducción del nacimiento y el certificado de defunción.
Y si solicitamos con variantes, la documentación respaldatoria de las variantes, que esto puede ser una información sumaria judicial o, por ejemplo, el acta de matrimonio del italiano, si es la que tiene las variantes. Entonces, completamos acá con el acta de variantes, ¿sí? Una vez que están todos los archivos cargados, tengan en cuenta que después del 100% les va a aparecer así, con una crucecita. No es que esté mal, sino que la crucecita borraría ese archivo. Hacemos la firma. Y la página siguiente dice que una vez que verifiquen toda la documentación y que el certificado se puede procesar, nos llegará un mail con las indicaciones del pago correspondiente y posteriormente nos avisarán también por el mismo medio, por el mismo mail, de la emisión del certificado y el link para descargar el certificado directamente. Bueno, eso es toda la información referido al certificado no naturalizado, ¿sí? O a la naturalización extranjera, para que tengan en claro bien todos los conceptos y cómo tramitar el certificado. Cualquier duda que tengan me lo dejan acá abajo en los comentarios. Como siempre les digo, si me meten un like porque les gustó el video, se los agradezco. Si no, igual, gracias por mirar hasta acá. Si quieren también, bueno, le aplican a la campanita y se suscriben, así no se pierdan el resto de los videos. Y nuevamente les agradezco y nos vemos en el próximo. Chau.